Muy buenos días, comunidad. Este 2 de mayo del año 2023, bajo la gracia de nuestro Creador, quiero darle el uso que corresponde a este canal, un espacio académico con el que le servimos a la sociedad, y en ese sentido participar de actuales discusiones, una esencial, la de la expropiación de la tierra. Y traigo a colación la discusión por cuanto lo que le he escuchado a muchos ciudadanos es decir, ¿qué sentido tiene que el actual gobierno se invente, cree la figura de la expropiación? Si eso no lo regula nuestra Constitución, nuestra ley, ¿cuál es el propósito? Ahí se están desnudando sus intenciones denunciadas en proceso electoral. Pues comunidad, es un deber académico decirles que la expropiación se encuentra consagrada en nuestra Carta Política desde el año 1991, desde que se expidió, y fue modificada con el Acto Legislativo 1 de 1999, artículo primero, en ese año, en el 99. O sea que de expropiación por mandato constitucional podemos hablar hace 32 años, desde el 91, y con modificaciones desde hace 23 años, Acto Legislativo 1 de 1999. La figura la pueden ustedes, comunidad, encontrar en el artículo 58 de nuestra Constitución. Ahí se dice, por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. Y así debe ser. La Constitución, en el mismo artículo 58, da las razones. Si pasamos al inciso primero, ahí nos dicen: cuando la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. O sea, comunidad, que la expropiación no es una figura que se esté creando ahora. No es una figura de la que se empiece a hablar desde agosto 7 del año 2022 y en el periodo que llevamos del año 2023. Está consagrada en la Carta Constitucional, eso sí, como se ha indicado, previo al pago de la respectiva indemnización del precio del predio, tarea que tiene que agotar el Estado para respetar la propiedad privada. Así entendemos es que se viene planteando. Pero me dirán, en tiempos actuales, por primera vez se habla en un proceso legislativo de esta figura. Por primera vez hablan de la expropiación. No, debo decirles que con la ley 1152 de julio 25 del año 2007, el gobierno de entonces, que tenía a la cabeza al expresidente Álvaro Uribe Vélez, como ministro de Hacienda y Crédito Público a Óscar Iván Zuluaga Escobar, y como ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leiva, estando en la cabeza del Senado la doctora Dilian Francisco Toro Torres, en la de la Cámara el señor Alfredo A.P. Cuello Baute, en orden a elaborar el Estatuto de Desarrollo Rural, la reforma del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, el INCODER, se dictaron unas disposiciones. Si miramos el artículo 5 de esa ley, en su numeral tercero, la misma establecía la promoción, desarrollo y construcción de proyectos de adecuación de tierras que sean de interés estratégico para el gobierno nacional, para lo cual procederá a adquirir por negociación directa o expropiación los inmuebles rurales que fueren necesarios. Esto en la idea de la adecuación de tierras. El artículo 28 hablaba de las funciones de la Unidad Nacional de Tierras Rurales. Si vemos el numeral séptimo decía,
llevar a cabo los trámites relacionados con la compra directa y expropiación de tierras y mejoras para el cumplimiento de los propósitos relacionados con la construcción de distritos de riego. El numeral 9 decía, adelantar los procesos de extinción de dominio privado de predios ociosos de que trata esta ley. Si seguimos con la revisión de esa importante ley, el artículo 72 informaba que no se trate de predios ubicados en zonas de reserva forestal, agregando lo anterior sin perjuicio de la declaratoria de extinción de dominio en los casos en que haya lugar. Cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra o cuando se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral quinto del artículo 135 de la presente ley, la unidad procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación mediante el procedimiento previsto en el artículo 169. El artículo 75 establecía, el Gobierno Nacional asignará los recursos necesarios para financiar la compra directa o expropiación de tierras, los cuales podrán ser en dinero efectivo o en bonos agrarios. Y en el mismo sentido hablaban de expropiación el artículo 77, el artículo 107 y especialmente el artículo 135. Así que la expropiación en Colombia no ha sido una novedad normativa. El gobierno del presidente Álvaro Uribe la implementó. ¿Qué pasó? La Corte Constitucional, con la sentencia C-175 del 18 de marzo del año 2009, la declaró inexequible. La razón, debido a la pretermisión de la consulta previa. Esa fue la razón. Señores, la expropiación es constitucional, es legal, la han usado otros gobiernos, de ahí que lo que tenemos que pedir es solamente su acoplamiento a la ley. Dios nos bendiga. Amén y amén.